¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, acá estamos esperando que llegue el doctor Rondina y personal del Juzgado de Familia número 5, que del Instituto de Estudios Judiciales de la Corte han organizado que concurran a diferentes localidades, organizando un taller para lo que es la capacitación para el abordaje de la problemática de violencia familiar, salud mental y niños. Doctora, ¿y quiénes están participando de esta reunión? Y de esta reunión están participando, ha venido gente del servicio local de Cañuelas, del juzgado de Roque Pérez, de las distintas instituciones que trabajan acá en Saladillo en la problemática de la violencia, como sería la mujer, SEMPRO, Hogar de Niños Golondrina, alguna otra institución que quizás en este momento me estoy olvidando. ¿Hay puntos en común entre todas las ciudades? Digamos, sí. Problemático. Sí. Lo que ocurre es que, ahora nos vemos casi todos los juzgados un poco con una problemática difícil, no es fácil resolver las causas de violencia, hay un hilo, por decirlo, muy finito entre lo que sería una problemática familiar, como puede ser una tenencia, un régimen de visita, alimentos, o quizás esas discusiones previas a una separación, para llegar a un divorcio, y lo que es la violencia familiar en sí, o violencia de género. Entonces, cuando una causa llega al juzgado, significa justamente la paralización del juzgado, porque se toman las medidas de forma inmediata, se establecen o una medida de exclusión o una restricción, y son medidas que se toman en el momento en que ingresa la causa, y al otro día ya estamos entrevistándonos o con el violento o con quien sufre la violencia. ¿Van aumentando los casos, doctora? Sí, nosotros desde la Comisaría de la Mujer estamos recibiendo una o dos denuncias por día. Evaluamos, lógicamente, no todas son violencia familiar, pero tenemos que tomar esta decisión. Pero entonces es un acierto, doctora, lo de la Comisaría de la Mujer. Sí, la gente por lo menos ya no tiene que concurrir, sin perjuicio de que podrían ir al juzgado, porque nosotros tenemos obligación de forma inmediata de recibir la denuncia, pero también la Comisaría de la Mujer tiene profesionales, mantiene una entrevista previa y de acuerdo a eso determinan si tienen que tomarle la denuncia o no. Doctora, ¿y cuáles son los casos más comunes de violencia? La violencia psicológica principalmente. Principalmente la violencia psicológica, que es la más difícil de probar. Claro, ¿y es dentro del matrimonio? Del matrimonio, de las relaciones de convivencia, a veces se dan entre padres e hijos, y también está la violencia física, y también se puede dar la violencia económica. El problema es que cuando se detecta es cuando ya ocurrió, o sea, de manera preventiva. Es muy difícil de lograr. Es muy difícil, salvo que la persona solicite ayuda. De lo contrario es muy difícil, y no es algo que vaya, no hay violencia familiar que se ponga en discusión hoy porque tenemos una diferencia en algo determinado, sino que son cuestiones que se vienen dando, donde uno de los actores de cierta forma va logrando un dominio y menoscabando la personalidad de la otra parte, del que sufre la violencia. Muy bien, doctora, ha sido un gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, doctora, usted es de un juzgado, ¿verdad? Sí, un juzgado de familia que tiene asignación de materias protectorias, se denominan, que es violencia familiar, salud mental y niñez. Y hoy, ¿a qué se apunta este encuentro? A intercambiar experiencias, a ayudar a lo que tiene que ver con la coordinación de trabajos comunes, sobre todo en esas áreas específicamente. Doctor, ¿es una problemática que se agrava, la violencia familiar? Sí, es una de las problemáticas que mayor demanda tiene a nivel servicio de justicia. No sé si es que se agrava, hay varias circunstancias que podrían decir que el caudal de denuncias es mucho mayor ahora,
tiene que ver con la concientización, con la difusión y también con un cambio de la legislación que ha permitido caminos y recorridos procesales que facilitan en cierto modo la protección que antes no existía. Doctor, acá hace algunos meses se ha instalado una comisaría de la mujer y esto también ha facilitado las denuncias. ¿Esto ustedes también lo están viendo en otros lugares? Sí, la comisaría de la mujer es un avance importantísimo en lo que tiene que ver con el área del Ministerio de Seguridad, porque permite personal con una capacitación específica y con abocándose a una materia en especial, lo que permite desarrollar en profundidad un tema concreto. No es lo mismo una comisaría que toma las denuncias por cualquier delito que alguien que está preparado para recibir a una víctima de violencia que tiene características muy distintas a las víctimas de otros delitos. Y desde el juzgado, doctor, cuando se presenta un caso de violencia, ¿qué es lo que se busca? En principio, dos circunstancias: hacer que cese la situación de violencia y evitar que se repita en el caso de que haya sucedido algo ya. En ocasión de que se trate de algún caso de violencia más visible, evitar el agravamiento. Pero básicamente por eso se llaman materias protectorias, porque tiende a la protección. Claro, máximo cuando hay hijos, cuando hay familia, ¿no es cierto? Exactamente. Claro. Sí, sí. Doctor, y violencia psicológica, ¿cuál es la más común, digamos? La violencia contemplada como de posible protección en la ley es diversa, violencia hasta la económica, últimamente en la última legislación. De todas maneras, la que más se visibiliza en las estadísticas que se han hecho en los juzgados nuestros, por ejemplo, es física y psicológica. ¿Tiene que ver la situación económica del país con la violencia familiar o no? Hay cuestiones de todo orden. En principio es una cuestión cultural si hablamos de violencia de género. Cuestiones socioculturales ancestrales que marcan determinada actitud del hombre respecto de la mujer. Pero tampoco se puede circunscribir solo a ello, porque la sociedad en general está más violenta. En los semáforos, en el tránsito, en las canchas, la violencia se manifiesta como una respuesta a miles de conflictos de un modo más visible ahora. Eso habla sí de una sociedad que responde a determinados conflictos con violencia más ahora que en otros momentos. Digamos, se visibiliza en todos los órdenes, pero puede obedecer, decía, a patrones socioculturales, pero también a cuestiones de orden vincular, es decir, a un tipo de vínculo en esa familia que genera esas respuestas violentas debido a su conformación. Por eso tiene mucha importancia el tema del abordaje interdisciplinario. No solo es protección desde lo jurídico, dictar una medida que permita o impida el acercamiento, sino también el examen de lo vincular, del trasfondo que reside en ese vínculo que genera esas respuestas, sobre todo para poder modificar. Doctor, este tipo de encuentros que son regionales, porque aquí hay profesionales de distintos lugares, ¿se da normalmente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en otros lugares? Sí, en la presidencia del doctor Negri, en la Suprema Corte Provincial, en esta presidencia que ejerce el doctor Negri, ha hecho un recorrido muy extenso por los diversos juzgados de paz de toda la provincia. Y lo que ha recibido como demanda es intercambio de experiencias y profundizar sobre esta materia que los juzgados de paz también tienen como su competencia y donde encuentran otras dificultades por allí que las cabeceras. Entonces sí, estos encuentros se están repitiendo en distintos lugares de la provincia con distinta gente, claro. Cuando hablamos de estos encuentros siempre nos cuentan que la violencia crece, pero ¿por qué crece? Digo, ¿por qué no se detiene? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se logra reducirla? Insisto, lo que es que responde a patrones socioculturales como la violencia de género requiere de educación y un cambio de mentalidad, que los cambios sociales e históricos no son mágicos o instantáneos. Entiendo yo que la difusión, la concientización, la difusión de derechos va a cambiar en algún momento esa creencia de que el hombre puede manejar a la mujer como un objeto. Hablamos de violencia de género. Cuando hablamos de las respuestas violentas como respuesta a los conflictos en una sociedad, la tranquilidad de una sociedad depende de muchos otros factores aparte de la difusión. Entiendo que en muchos de los casos requiere de educación también, que tampoco es una respuesta que modifique las cosas de un modo inmediato. Pero también abordando en los procesos, por eso decía, el examen del aspecto vincular de la violencia permite sugerir o imponer caminos o recorridos terapéuticos para modificarla.
Por ejemplo, una medida cautelar de exclusión del hogar podría terminar con el sufrimiento de una persona, pero si esa persona no modifica su comportamiento, su modo de vinculación en la familia, repetirá esas experiencias en otra nueva familia. Entonces, se trata de varias cosas para hacerlo: de la educación, la difusión, lo cultural que requiere un proceso, y por otro lado el trabajo de hormiga individual en aquellos que intervienen en los procesos para modificar a futuro.